Me llamo Antonio Móvil. Mucha gente no lo cree porque todavía me ve un poco rozagante, pero tengo 95 años. Esto significa vivir mucho, pero también cuando usted es un joven inquieto, y yo fui un joven inquieto desde los 14 años, porque me tocó estar a esa edad en los tumultos que se dieron en la Sexta Avenida para iniciar la Revolución de Octubre de 1944. Desde ese día, cuando yo, jovencito, entre la multitud corría porque la policía nos estaba persiguiendo, no sabía por qué corría, ni sabía por qué la policía perseguía a los jóvenes. Los jóvenes eran estudiantes universitarios, fundamentalmente, que fueron quienes iniciaron e hicieron la Revolución de Octubre. Naturalmente, yo me volví un pegoste dentro de estos jovencitos, pero lo agarré muy a pecho y comencé a tener también las ilusiones que ellos se forjaban después de la dictadura de Jorge Ubico, que fue muy seria, muy severa. Y había ya esos hálitos de libertad, de cambiar un cepo muy grande por una mañana iluminada que se llamó precisamente Revolución de Octubre. Debido a que era tan chico, me hice notorio, y había otros chiquilines, y así fue como los bautizaron, los chiquilines de la Revolución de Octubre, y quien nos bautizó fue el doctor Juan José Arévalo. Y yo de 14 años conocí a Juan José Arévalo, pero lo más extraordinario para mí es que Juan José Arévalo me conoció también a mí. Tanto así que yo tengo una fotografía que les voy a enseñar, donde yo de 14 años estoy junto al doctor Juan José Arévalo. Parece increíble. Y eso me hizo revolucionario para siempre. Aún ahora más, porque se están repitiendo las historias. Vuelvo a tener la esperanza de que algún día seamos un país democrático, un país con libertad, para poder llegar a lo normal, que es que haya trabajo, pan, techo, educación para todos. Mi vida está llena de anécdotas. Cuando yo estudié la primaria, llegué al sexto año de 12 años, pero me sentía maniatado, porque no me enseñaban nada más que mentiras. Entonces le dije, y estas son las palabras exactas: mamá, yo ya no estudio más. Cuando llegué a ganar el sexto año, ya no estudio más. El colegio es la cárcel de mi alma, y por más que hice, me pasé 2 años sin estudiar, y todos los días me levantaba y llegaba al Parque Concordia. Este era un nido de toda clase de gente, pero los chiquilines, los jovencitos que pululaban por ahí, todos eran verdaderamente amigos, casi todos picarones. Unos usaban zapatos, otros metían la mano en saco ajeno. Ahí aprendí de todo. Lo que no aprendí nunca, ni después, lo aprendí con el grupo de los patojos, que llegábamos todos los días a ver cómo pasábamos el día. Medio comíamos que esto, que aquello. Mi mamá lloraba, pues, pero
yo me volví un patojo. Todos dirán, pero ¿cómo va a ser que este niño tenga, haya conocido de 14 años y el doctor Arévalo lo conocía? José Antonio Móvil con el doctor Juan José Arévalo. Y yo tengo 14 años. ¿Y recuerda cómo lo conoció? Éramos amigos. Por una simple razón. Porque los chiquilines me enseñaron una serie de cosas que un patojito común, no, pero entre ellos a ser abierto. Y con el doctor Arévalo, con los patojos, hicimos un grupo que éramos arevalistas todos. O sea, los chiquilines se volvieron arevalistas y Arévalo lo sabía, porque cada vez que había riatazos, los chiquilines estaban en primera fila con piedras, combatiendo a los viejos que querían reivindicar la época de Ubico. El doctor Arévalo nos dio a los chiquilines, éramos tal vez unos 18, 20. Él nos puso chiquilines, mis chiquilines. Y nos dio un restaurantito de Amatitlán, un almuerzo. Y yo seguí frecuentando a los jóvenes de la Revolución, Marco Antonio Villamar Contreras y toda esa gente que tendría sus 18 años o 20. Con algunos chiquilines formamos un grupo que nos unimos al Frente Popular Libertador, que fue uno de los partidos extraordinarios de la Revolución de Octubre. Y fuimos parte del Frente Popular. Yo me volví el director de los chiquilines, por decir, entonces donde iba Arévalo iba yo en representación de los chiquilines. Eso solo yo lo sabía y él, pero así pasaron varios años. Aquí me pueden ver un poco mayor, donde estoy en una gira departamental con el doctor Juan José Arévalo. Aquí estamos en Mazatenango, acompañando al doctor Arévalo. Y entonces cada uno más o menos tiene alguna cualidad para estar ahí. Y yo estaba en representación de los chiquilines, que ya no era tan chiquilín, pero sí era. Le quisiera preguntar qué edad tenía cuando fue el golpe de estado de Arbenz en el 54. He de haber tenido 24 años. Nací en el 30 y esto fue en el 54. No solo soy viejo, olvidadizo, sino que también se me van las ideas, parecen golondrinas. Ya, por ahí van y vienen. Pero regresan. Sí. ¿Y qué estaba haciendo usted o qué funciones tenía cuando fue el golpe de estado de Arbenz? Yo era encargado del departamento de Belice, con el doctor Arévalo, naturalmente. Yo estuve en la AEU como unos 4 años tal vez, sí, 4 o 5 años. Y siempre fui dirigente de esa AEU revolucionaria. Yo estudié Derecho y hubiera sido un abogado muy malo, porque realmente el derecho de ese tiempo no era derecho sino torcido. Sigue siendo, porque ahora estamos peor que en aquella época. Porque tengo un documento donde la junta directiva, ya con Arbenz, cuando había caído, la junta directiva se tambaleaba, porque también había gente de derecha muy significativa, entre ellos Mario Sandoval Alarcón y algunos otros que eran dirigentes de quienes estaban votando, digamos, la revolución. Entonces, adentro de la AEU también había un problema serio, pero
los revolucionarios éramos siempre más y elegíamos directivas. Hicimos un documento para mandarlo a todas las juntas directivas de los estudiantes universitarios de América Latina. Lamentablemente no lo tengo a la mano porque es un documento no solo expresivo de quiénes éramos, sino valiente, porque ya estaba caído Arbenz y nosotros ya estábamos no a la deriva, sino que buscando qué hacer, porque yo pienso pues que los hubieran desaparecido, porque fuimos muy beligerantes. Total que no tuvimos más que irnos al exilio. La junta directiva nos fuimos al exilio a Chile y allá nos recibió la Federación de Estudiantes Universitarios Chilenos con un agasajo extraordinario y un abrazo de solidaridad que todavía no se me olvida. Luego regresamos, volvimos a lo nuestro, pero ya no con, digamos, con la furia, sino a trabajar dentro de las fuerzas democráticas, que eran varias, ¿verdad? Eran varias. Don Tono, ¿y usted podría contarnos un poco qué rol jugaba el movimiento estudiantil en esos años de los 50? Muy valioso, de primera calidad en cuanto a la fuerza y en cuanto al deseo de realmente no ser solo solidarios, sino que también de luchar para no perder la Revolución de Octubre. Fuimos un grupo de gente que teníamos conciencia. Éramos malos estudiantes, pero buenos revolucionarios. Sí. ¿Usted recuerda qué hacían actividades para sostener? De todo. Repartíamos volantes, sesionábamos, teníamos reuniones con infinidad de gente que pensaba como nosotros, pero que andaba en grupitos. Y eso de los grupitos era lo que daba problema, porque sin unidad no puede haber una lucha revolucionaria que tenga futuro. Eso mismo se está viendo en este momento, donde, bueno, eso es otra cosa. Hacíamos de todo, pintábamos paredes de noche, nos reuníamos con lo que hace un revolucionario, hacer conciencia y hacer manifestaciones. Nosotros encabezábamos las manifestaciones, la EU. O sea, fuimos revolucionarios con conciencia, para decirle una palabra, una frase. ¿Cómo vivió el exilio en Chile? Extraordinariamente bien. Allá los estudiantes no solo nos acogieron, sino que en los primeros días nos dieron de comer, nos dieron donde dormir, sino que nos ayudaron a sobrevivir. Yo tuve una suerte especial, una familia chilena revolucionaria, cuya hija era secretaria de la Federación de Estudiantes Universitarios Chilenos, de la FECH. Y ella se pegó a mí y yo estuve feliz los 3 años que estuve bien atendido, relacionándome con todos los grupos, pero es más todavía. Durante ese año, de esos 3 años, yo conviví con otro exilado que nos volvimos íntimos amigos y la pasamos muy bien. Tito Monterroso, el famoso escritor guatemalteco. Éramos hermanos. Para todo, pasear. Yo tengo fotos también con él, donde por primera vez Tito Monterroso, porque él es de corbatita,
se puso una calzoneta y en fin, pero éramos amigos también de toda la gente más revolucionaria. Ergo, el Partido Comunista Chileno. Entonces, con Tito Monterroso no solo hablábamos, sino que nos tomábamos nuestras buenas copas de vino, la pasamos bien, pero seguimos siendo revolucionarios junto a los revolucionarios chilenos, sin meternos en actividades, sino solo en pensamiento y en solidaridad. ¿Cómo se sintió usted cuando fue el golpe de Estado de Armes? Yo solo estoy lleno de anécdotas porque participé muy activamente. Yo era empleado del gobierno, pero era fundamentalmente devoto de la Revolución de Octubre. Formamos un grupo para que durmiera en el palacio de estudiantes, para que durmiera en el palacio. Y nunca había tocado un arma hasta jugarnos la vida, y así lo hicimos. Pasamos 2 noches, pero cuando ya fue los bombazos finales que se acabó, tuve que salir del país. Le quisiera preguntar cómo ve actualmente el país desde el 54. Creo que es como lo ve toda la gente decente que tiene un poquito de vergüenza, asombrados de ver cómo después de todo este problema que hemos tenido durante tantísimos años, bueno, pero soy un poco injusto, porque realmente la gente ha respondido, pero como les repito, en grupos. Y cuando se responde en grupos, nunca se puede hacer una universalidad, no tanto, pero por ejemplo, una buena mayoría organizada que pueda responder ante digamos, las fechorías que cometen quienes manejan el país. Lo mejor que yo he hecho también, y eso me llena de orgullo, fundé un partido político. Le digo fundé porque junto conmigo unos 5, 6, 7, 10 muchachos y muchachas hicimos un grupo que comenzamos a ver qué podíamos hacer. Y fundamos un partido que iba a ser supuestamente de unidad, el Frente Democrático Nueva Guatemala. Yo fui el secretario general del Frente Democrático y logramos agrupar sobre todo a campesinos, logramos unificar a ciertos grupos de estudiantes, sobre todo de secundaria, y cuando se llegan las elecciones, no me recuerdo de qué año, 1992. Pues sí. Por primera vez llegamos al Congreso de la República 6 diputados. De una vez 6 diputados. Antes no había. Yo fui secretario general y el jefe de bancada, porque ni modo, había indígenas, Rosalina Tuyuk, estaba también Manuel Alvarado, había un señor muy religioso, cuyo nombre no recuerdo, y ahí pasamos los 4 años, y luego cada quien para su casa. Para terminar, le quisiera preguntar qué le diría a este país usted. Creo que debemos de dejar de hacer mensajes, de enviar mensajes. Tenemos que hacer realidades. Primero, meternos en la realidad del país y saber
¿Qué es lo que ha pasado? Porque nuestra educación ha sido tan equivocada que nos han enseñado, no nos han educado, nos han convertido como en fantasmas que no creemos más que en lo que oímos, sobre todo en esta época, cuando en realidad nadie sabe para quién trabaja. Además de eso, el miedo a todas las acciones punitivas que ha llevado a cabo toda esta gente que maneja el país, sobre todo durante esos últimos 3 gobiernos, que han hecho del país un verdadero holocausto de lo que es la democracia.